Tenemos un invitado de lujo, estratega político de la República Dominicana. Dignifica el arte de la política, arte más que ciencia. Ha sido vocero del expresidente Hipólito Mejía, Jacobo Magluta, Peña Gómez y tantas cosas que mencionar de la trayectoria de la vida de Héctor Guzmán. Buenos días, Héctor. Saludos, Yaneli, y agradeciéndote a ti y a los amigos televidentes poder compartir este espacio contigo. Ya habíamos compartido en una emisora de radio algunos comentarios de trabajo. Y siempre decía que tú tenías muchas condiciones y además una voz muy buena para los que te sintonizan por estos programas y por radio. Muchas gracias. Y muchas condiciones, mucho talento tú tienes. Muchas gracias, Héctor. Te agradezco que me haya invitado a compartir aquí ahora como invitado. Claro, claro que sí. Este espacio es de hablar de personas como usted, que tienen unos resultados invaluables y que la gente sin dudar lo analiza, lo verifica y lo certifica cada día que usted toma un micrófono. Pero la gente no ha podido decirnos cómo es que Héctor Guzmán puede hacer una comunicación tan aterrizada. ¿Cómo es que Héctor puede decirle a la gente tan desglosadamente sobre la política? ¿Dónde es que le nace esta parte de vocación? Yo te diría que eso es de tener el contacto directamente con la población a todos los niveles. Yo comencé básicamente desde joven, trabajando en clubes, en los propios estudios que designaban a uno delegado, y después que tuve que irme a trabajar al campo, imagínate enseñarle a un productor que a lo mejor no sabe leer ni escribir cómo usar tecnología avanzada, usar insecticidas, usar abono, no era una tarea fácil comunicar. Eso me obligó a yo tener que tener una comunicación bastante sencilla para que el productor me pudiera entender. Y de ahí fui desarrollando eso. Entonces son condiciones innatas que uno tiene y uno las desarrolla. Yo digo que la comunicación es como la política, es un arte también. Que uno puede ser que lo tenga en su adentro, no se da cuenta, pero lo va desarrollando. Y hasta ahora esa misma expresión que tú dices, me dice mucha gente en la calle que le gusta detenerse a oír a uno cuando uno le explica los temas. Pero en la política me tocó trabajar con líderes como Peña Gómez, con Jacobo Magluta y con Hipólito Mejía, precisamente en tarea de vocería y tarea de comunicación y sobre todo de entender situaciones para entonces comunicar al electorado. Eso me ha ayudado a eso. También fui regidor de la capital, que entonces en los barrios, con las organizaciones comunitarias, tener que explicar, tener que conectar. Yo creo mucho en el escuchar a la gente. Y de mi experiencia política, he acuñado una frase que se la digo a todos los políticos con los que yo hablo jóvenes. Le digo, el discurso lo da la población. O sea, el discurso, el mensaje sale del pueblo, tú escuchándolo. O sea, tú oyes a la gente y tú te pones a ver la mayoría de los eslogans de campaña que han tenido impacto. Es la población misma que lo... Claro. Yo recuerdo el eslogan del Llegó Papá. El Llegó Papá en la campaña de Hipólito del 2012. Fue producto de la población que salió. Igual que el famoso eslogan de Come Solo. Okay. Fue en la población que salió. Claro que sí. Entonces yo le digo a muchos políticos jóvenes que tienen que dedicar tiempo a escuchar, a intercambiar con los ciudadanos, porque ellos te dan el discurso. Y eso es lo que yo trato de hacer en la comunicación. No inventar. Ahora se hacen encuestas, se hacen investigaciones, inclusive en los medios modernos. Hay lo que llaman la escucha digital, que es también una forma de monitorear opiniones a través de la tecnología, a través del uso de las redes. Pero la mejor manera de tú comunicar y aprender a comunicar es en contacto con la población. Conocer sus problemas, conocer sus soluciones, conocer cómo viven, ese tipo de cosas, porque te lleva a la realidad. Claro. Y entonces de ahí tú sacas el discurso y eso te hace comunicar y conectar con la población. Claro, y la gente te aspira más que tú aspirar. Claro, tú, por ejemplo, ahora con mis aspiraciones a senador, yo fui aquí a la zona colonial y duré 2 horas reunido con lo que llaman ahí un Consejo de Desarrollo Comunitario de la zona colonial. En 2 horas yo lo escuché de los problemas y las cosas así. Cuando yo lo oí durante esas 2 horas, yo saqué mi conclusión. Yo digo, uno de los grandes problemas que tenemos en la zona colonial es que los planes de desarrollo que se están haciendo en la zona colonial y que se han promovido y que se prometen, lamentablemente no toman en cuenta al residente. Entonces, por eso el residente entiende que esos planes no le favorecen. Claro. Porque tú no lo estás tomando en cuenta, es un plan excluyente. Entonces, cuando yo lo oí hablando de tantos problemas que me decían, que no se establecían prioridades en esas inversiones, yo me doy cuenta que los residentes de ahí
no forman parte del plan que se desarrolla en la zona colonial. Y ahí hay un tema elemental. Hay un hospital que es el Hospital Padre Villini, que le han remodelado, que le hicieron un anexo, pero ese anexo no concluye y los contratistas le dicen a los comunitarios que es porque no hay dinero. Entonces ellos dirán, pero ¿cómo tú anuncias tanta inversión en la zona colonial y un proyecto del hospital, que es una prioridad porque es salud, es vida, tú dices que no hay fondos para terminarlo? O sea, fíjate cómo hay una desconexión del problema fundamental de esa población con la zona colonial y lo que se habla de proyectos. Totalmente. Tú y el ministro de Turismo anunciando inversiones de 400 millones, de 5.000 millones de pesos y tú dices, pero si tenemos un anexo del hospital que no terminamos. Otro tema, claro, otro tema que quiero enlazar ahí mismo, como parte de la desconexión de los políticos y muchas veces del gobierno central, el gobierno del PRM y algunos de sus funcionarios, como es el caso de Eddie Alcántara, por ejemplo, de Limber Cruz, del ministro de Agricultura, que a veces como que se notan desconectados de la realidad. Porque no domina de los precios, sí, de la escasez, de lo que la gente está pasando allá afuera, cuando te entra a un supermercado que con 5,000 pesos te sale con una bolsita y antes era diferente, por ejemplo, y te ponen en un medio de comunicación y tú dices que no es así. Mira, es que no dominan ya lo que se tiene como comunicación moderna en los políticos. Es hablar la verdad, porque la población tiene tanto mecanismo de información que cuando tú le hablas una mentira se da cuenta. Entonces tú tienes que tener dos elementos importantes en la comunicación y esto le sirve a los jóvenes que uno lo diga por la vivencia que uno ha hecho. Y esto para los jóvenes que incursionan en la política y hasta en otra actividad. Héctor Guzmán es una escuela. Atención. Comunicacional. Mira, lo primero es que en la política de ahora moderna hay que hablar la verdad, porque hay demasiado mecanismo para tú conseguir información. Eso era antes que no existía el internet, que tú podías decir una mentira y la gente decía, pues ese tipo dijo una cosa y nadie podía comprobarla. Claro. Y había gente que daban cifras hasta con puntos. Eso es 10.580003. Y tú decías, diablo, pero ese tipo es un verdugo, porque tú no podías comprobarlo. Pero ahora tú dices eso y la gente va y se mete a Google y dice, pues ese tipo está hablando mentira. Entonces, tú tienes que hablar la verdad, buena o mala. Y eso es uno de los problemas que el gobierno tiene. Que le quiere vender al país, al ciudadano, un país que está bien, que está moderno, que estamos bien todo, cuando la gente está pasando necesidades muy grandes. Entonces, hay una contradicción entre el discurso y la realidad que vive la gente. Eso es lo primero, hablar la verdad. Y lo segundo, y esto va de orientación para el que hace comunicación, sobre todo política, una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que el pueblo entiende. O sea, yo puedo decir que este sillón es amarillo, y si la población entendió que es blanco, la gran verdad no fue lo que yo dije, sino lo que entendió la población. Y tener la estrategia de que la gente entienda. Entonces tú tienes que darte cuenta que tú te comunicaste mal, tienes que hacer que la gente entienda lo que tú quieres decir. ¿Qué yo te quiero decir con esto? Por ejemplo, el caso de los precios de la comida. Cuando tú le dices a la gente que la comida ha bajado, y la gente que va al supermercado y va al colmado y cada vez las cosas suben más, ¿qué tú crees que va a pensar la gente de ese señor que le dijo eso? Para el caso que nos referimos. Claro. Que le está hablando mentira. Claro. Y lo que hace es que lo indigna. Claro. Entonces, es mejor que usted le diga a la población la verdad. Usted puede decir a la población, mire, es verdad, los precios han subido, pero estamos haciendo el esfuerzo para mejorar los precios. Claro. La gente te lo cree. Y no a unos alegatos ignorantes calculándote o haciéndote similitud con Estados Unidos. Por ejemplo, cuando aquí... Eso es burlarte de la gente. La República Dominicana te cobra un sueldo que no te da. No, y tú no ganas en dólares. Tú no tienes todos los beneficios que tiene el ciudadano. Tú no puedes comparar. No puedes comparar. Tú tienes que hablar la verdad a la gente. Mira, cuando hay una crisis, lo mejor es decir que hay una crisis. Totalmente. No esconder la crisis. Eso que estamos hablando tiene que ver, como yo he dicho, que el gobierno de su comunicación vende un país diferente al que estamos viviendo. Mira, las propias encuestas que tiene el gobierno y muchas de las que tenemos nosotros, que tenemos acceso, te dice, y esto es lo grave que hay en el país ahora mismo, que la población entiende, y esto es un nivel de pesimismo muy alto, de que la cosa no está bien y no tiene esperanza de que mejore. Eso es lo delicado que hay en esta situación. Por eso tú ves tanta gente yéndose ahora por la vuelta, como le llaman, y en yola. O sea, han retornado la yola y ahora hay una modalidad nueva que es la vuelta. Imagínese. Cuando tú hablas, tú le preguntas a la gente, ¿y por qué se agotaron los pasaportes tan rápido? Porque por la vuelta hay que usar pasaporte. Y esa demanda de pasaporte no la teníamos antes. Entonces, si la gente ha aumentado
el interés por abandonar el país, quiere decir que la situación Totalmente. se ha empeorado. Entonces, ese nivel de pesimismo, ese nivel de poca esperanza de la población, eso es grave, porque lo último que se puede perder es la esperanza. Y cuando tú te vas a ver que te hablan de la economía y del turismo, tú dices, pero venga acá. Las condiciones de vida en que la gente se encuentra hoy, que ahora han vuelto los apagones, con el problema de la inseguridad, con el problema de la comida cara, con el problema de la educación que vimos ahora y es lo que está pasando, con el problema de la salud. Aquí se te enferma una gente en la familia, es una tragedia ahora mismo. Así es. Pero todavía el tema de la salud no solo está afectando a los pobres, clase media. Tú te vas a la clase alta y si a ti te da una enfermedad o algo, un problema de salud, en la clase alta, aquí hay 5 o 6 centros de atención médica de importancia, que cuando tú vas, tiene que salir uno para tú conseguir una habitación. Tenemos una situación con eso. O sea, es una situación difícil que estamos viviendo en la República Dominicana, pero tú oyes funcionarios diciéndole al país como que la cosa está bien. No, 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 no. Y eso yo siempre lo mantuve desde el momento de la crisis de la pandemia. Yo dije, señores, usted tiene que admitir que hay una crisis. Y cuando usted admite que hay una crisis, usted tiene que decirme, yo voy a las prioridades del ciudadano para enfrentar las prioridades. Pero aquí no hay duda de que, mira, retornamos a los apagones con una luz más cara. O sea, tenemos apagones más caros. El alto costo de la vida más alto. Más desempleo. La inseguridad. El tema de la salud se ha agravado. El tema de la educación se ha agravado. Entonces, tú no me puedes decir a mí que nosotros estábamos viviendo una situación buena. Entonces, usted tiene que admitir la realidad para entonces buscar alternativas. Claro, crear las estrategias porque si seguimos en la mentira no claro, vamos a porque avanzar. al final de cuentas la gente lo que quiere es que tú le resuelvas ese problema. Claro. Mira un ejemplo sencillo. Lo que acaba de suceder en Atomayor con el accidente de tránsito del autobús escolar y el camión cargado de asuntos de pollo. ¿Qué sucede? Oye este dato para que tú veas lo al revés que andamos en el país. La principal causa de muerte que hay en la República Dominicana son los accidentes de tránsito. Totalmente. Oye bien, y más del 70% de los accidentes de tránsito que muere la gente es de motores. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la política pública para enfrentar ese tema? O sea, yo te digo a ti, pero ven acá, a ti no te preocupa, no te duele que la gente se esté muriendo en accidentes de tránsito. O sea, lo más importante para un ciudadano es la vida. Entonces, si yo tengo que en el mundo somos el primero en ese tema, pero en la República Dominicana sabemos que todos los años más de 2.000 personas mueren en accidentes de tránsito. Entonces, tiene que haberle del Estado una política a enfrentar su principal problema en términos de muerte del ciudadano. Totalmente, pero entonces... Y tú te preguntas, ¿qué tú oyes para enfrentar eso? ¿Cuál es el plan para enfrentar eso? ¿Cuál es el plan? Y los funcionarios ajenos a esa realidad. Es lo mismo que hemos hablado con otro tema similar a muertes. Es los feminicidios. Bueno. Y tú te cansas de buscar a la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, y tú no la ves. Tú no ves políticas públicas del Ministerio de la Mujer que impacten en ningún sentido. Pero si nos vamos al ámbito de la juventud, tenemos un ministro de la Juventud que se han cambiado en varias ocasiones en lo que va de gobierno y no vemos políticas públicas que impacten a los jóvenes de la República Dominicana. Sobre todo que tú sabes que la mayoría de los que están abandonando el país por la vuelta y por la yola son jóvenes. Entonces, ¿cuál es el plan que se está creando? Por ahí que yo digo... ¿Y qué pasa con las encuestas, Héctor? No, que te digo que las encuestas revelan, mira, la condición económica familiar, la mayoría de la población entiende, oye, más del 60% de la población entiende que está peor. Oye, la familiar, la economía familiar y la economía en sentido general, más del 50%. Entonces, tú no me puedes venir a decirme a mí en este país que la economía está buena. Bueno, puede estar buena para 2 o 3. Y la alianza, entonces, el PRD, ¿qué va a hacer? Casi nos tenemos que ir y no queremos irnos sin profundizar esa parte. El PRD se va a aliar al PRM, vamos a hablar esa parte. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Nosotros lo primero que hicimos fue... hacer del partido una reorganización en todo el territorio nacional y ahora estamos perfilando candidaturas en todos los municipios y distritos. Y la alianza es un tema que ahora tiene que ver con la reserva de candidatura, pero hay que decir dónde tú vas a pactar con cualquier fuerza política. Vamos a decir, tiene que determinarlo ahora antes del 17 de junio, o vamos a tardar el 17 de junio, y nosotros lo que estamos ahora es en consulta con los dirigentes de cada municipio, de cada distrito, para, en coordinación con ellos, determinar lo que más le convenga al partido y a la comunidad. Porque fíjate, las elecciones municipales obedecen a la realidad de cada lugar. Tú sabes que en los pueblos pequeños todo el mundo se conoce. Claro. Y saben si tú tienes un alcalde que funcionó, un dirigente que funciona, que no funciona, a qué quiere la gente, quién los representa. Entonces nosotros hemos instruido a nuestros dirigentes
a que en cada municipio, a que en cada distrito, a la hora de definir una boleta electoral, sea en función de lo que le convenga al partido y lo que le convenga a la comunidad. Nosotros, si entendemos que una persona del PRD, o si no es del PRD, es lo que le conviene que vaya como director en un distrito o como alcalde en un municipio, pues el partido tiene las puertas abiertas para tomar esas decisiones. Porque ahora tú no tienes que definir, en términos de la reserva de candidatura para alianza, tú no tienes que definir con quién. Tú lo que tienes que definir es los espacios que tú vas a dejar para hacer acuerdos políticos. Pero lo más importante es no solo pensar en acuerdos políticos que son necesarios, sino en fortalecer a los candidatos, fortalecer a tu partido de manera directa. Totalmente, Héctor Guzmán. No, muchas gracias por este banquete que nos ha permitido y a toda la audiencia de Resultados con Yanelyn Ciprián, Revista Tele 15. No, gracias a ti y a todo el equipo tuyo. Muchas gracias. Ya estamos de cara a las elecciones del 2024, así que vamos a tener a Héctor Guzmán por mucho tiempo. En otra ocasión vamos a volver a retomar estos temas que son de muchísima importancia. Gracias, a través de nuestras redes sociales les vamos a mantener al tanto de cuándo volvemos a establecer contacto con Héctor Guzmán. Recuerde esta entrevista a través de nuestro canal de YouTube, Resultados con Yanelyn Ciprián, Instagram, Yanelyn Ciprián, Facebook Yanelyn Ciprián. Así que hasta la próxima con más resultados. Bye bye.